La segunda parte que nosotros vamos a ver va a ser todo lo relacionado con el término de hidrostática. Ustedes esto ya lo debieron haber visto en el ramo de fenómenos de transporte. No obstante, vamos a volver a mencionarlo de forma breve, o sea, va a ser la clase dedicada a hidrostática y cualquier duda que tengan con respecto a esto, les recomiendo que revisen sus apuntes de fenómenos de transporte. Nosotros vamos a trabajar con una hidrostática sencilla, principalmente transportes a través de tuberías o a través de distintos canales de fluidos, pero existen también mayores complejidades. Primero, existe una cápsula de hidrostática, la hizo el profesor Jorge Sánchez, donde habla principalmente de los conceptos de presión y cómo se puede aplicar la ley de la hidrostática para distintos ejercicios. Es recomendable, por no decir altamente recomendable, que ustedes revisen esta cápsula con el fin de poder comprender más los términos que se les pasan. No obstante, yo hice un brevísimo resumen de esta cápsula que se los voy a presentar ahora. Ay, ¿qué hice? No, eso no era lo que quería hacer. Ya bueno, ahí vieron al profe Jorge. Antes de todo, volvemos a tomar los mismos conceptos que ya les había mencionado sobre densidad y peso específico. No obstante, también vamos a agregar un nuevo término como gravedad específica o densidad relativa, SG, que es una razón entre la densidad de una sustancia con respecto a la densidad de otra, o el peso específico de una sustancia con respecto al peso específico del agua. ¿Por qué es importante? Porque todos estos datos ya están tabulados. Así que probablemente las características de los fluidos, como la gravedad específica, la densidad relativa, el peso específico y la densidad, ustedes ya los van a poder encontrar y pueden aplicarlos para distintas cosas. ¿Qué cosas van a ser las que vamos a aplicar? Bueno, aquí vuelvo a hablar de la presión. Les voy a mencionar, esto es como el resumen de lo que el profesor dijo. Insisto, les recomiendo fuertemente que revisen la parte de teoría, porque también parte de las evaluaciones que se les van a hacer tienen que ver con teoría. Así que voy a volver a enunciar lo mismo que hemos enunciado en varias ocasiones dentro de esta misma clase y dentro de las clases anteriores. La presión es la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Es un escalar. Y en los sólidos es la contraparte de la presión es el esfuerzo normal, que era lo que yo les había mencionado anteriormente. La unidad de medida que nosotros vamos a utilizar como presión va a ser el pascal. Un pascal significa que es un newton dividido en un metro cuadrado. Existen distintas unidades de presión, como los bar, las atmósferas, etc. Pero es importante destacar que, a menos que no se les diga lo contrario, nosotros vamos a trabajar con pascales. Existen un montón de transformaciones presentes en Internet, así que mi recomendación es que se aprendan las esenciales para poder, o sea, las esenciales y las otras que tengan claro cómo pueden ser transformadas. La presión absoluta también se habla en algún momento de qué significa una referencia de presión. ¿Qué es lo que pasa? La presión nosotros la podemos, o sea, la forma de medición de una presión se hace a través de los manómetros. ¿Qué es un manómetro? Es justamente un dispositivo que presenta un fluido de baja densidad relativa, el cual genera un vacío, y esto se puede medir para poder encontrar una presión. Pero ¿qué es lo que pasa? La presión en sí es una característica, pero tiene que estar referenciada a partir de algún punto. Por ejemplo, el clásico punto que uno utiliza para poder referenciar bien la presión es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica nosotros la podemos medir fácilmente. ¿Cómo la medimos? A partir del manómetro. Entonces,
nosotros tenemos el vacío. El vacío es muy difícil de medir, como la presión del vacío es muy complicada de medir, a menos que uno tenga instrumentos elaborados. Por lo tanto, nosotros, si utilizamos una presión en un punto cualquiera, llámese este punto, nosotros podemos medir una presión relativa a partir del vacío, es decir, la diferencia entre la presión atmosférica y nuestra presión absoluta, o podemos medirla desde el cero, que sería en este caso el vacío, hasta el valor de la presión. Esto lo vamos a explicar mejor en el desarrollo de los ejercicios. Por otro lado, es más sencillo ver cuando la presión absoluta es mayor a la presión atmosférica. Cuando es mayor, nosotros medimos una presión manométrica que va desde la presión atmosférica hasta la presión absoluta debido al uso de nuestro dispositivo. O nosotros, si queremos ponernos, nosotros queremos medir la presión a partir del vacío, es igual a la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Entonces, para recapitular, nosotros para poder medir presión tenemos que establecer una referencia. ¿Cuál es la referencia cuál es la referencia generalizada? El uso de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir a partir de algo que sea menor a la presión atmosférica o mayor a la presión atmosférica. Estas presiones van a ser relativas. ¿Por qué? Porque las absolutas se tienen que medir desde el cero, es decir, desde el vacío. Por lo tanto, nosotros hacemos transformaciones convenientes cuando se nos está pidiendo presión absoluta o presiones relativas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Va acá. Entonces, también en la cápsula que se les expresa la variación de la presión con la profundidad. Esto lo pueden revisar con detalle en la cápsula o también aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros, al momento de aplicar una presión, la presión va en todos los puntos. O sea, la presión es un esfuerzo normal en todos los puntos. Entonces, nosotros tenemos que obtener un punto en donde las variaciones de presión sean iguales. En el eje X, que tiene sentido, porque un valor de aquí, por ejemplo, se va a contrarrestar con el valor de presión acá, debido a que están en direcciones opuestas, lo mismo que en el caso de Z. No, mentira, aquí lo puse como Z, disculpen. Voy a borrar esto. Lo mismo en el caso como 3D, digámoslo así. Pero, ¿qué es lo que pasa en mi eje Z en este punto? Que le he puesto eje Y, ahora que lo pienso. Pero no importa, ya no lo hice. Nuestro valor... Ya, ahora sí, todo de nuevo, mejor. Ya que, ¿cómo ustedes pueden deducir la variación de la presión con respecto a la profundidad? Ustedes pueden hacer el modelo 2D o 3D. En el caso del modelo 2D, que es lo que yo les estoy proponiendo, ustedes pueden tomar un elemento que está en este punto de un elemento que sea bidimensional y otro elemento y ver cuáles son las fuerzas que actúan en este elemento. Entonces, tendrían una fuerza en este punto, o sea, sería la aplicación de fuerza por unidad de área en ese punto, además de la fuerza por unidad de área en este otro punto, pero
ambos tienen la misma magnitud en distintos sentidos. Es por eso que las presiones se anulan. Pero en el caso de Z, nosotros tenemos una presión en un punto acá y una presión en un punto acá. Estas presiones fácilmente se anulan, pero nosotros además contamos con otra fuerza, que sería la fuerza del esfuerzo gravitacional, que en este caso sería Rho por G por Rho por G, donde Rho es la densidad y G es la gravedad. Entonces, si yo digo que esta fuerza es adicional a las presiones que yo tengo derechamente en mi cuerpo, puedo deducir que la variación de presión es igual a menos el producto de Rho por G por la variación de la altura. Este punto, que es muy importante, es lo que se denomina como ley hidrostática. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para desarrollar nuestros distintos ejercicios? ¿Se entiende? Sí, profe. Bacán. Se entiende. Entonces, recapitulando, la hidrostática nosotros la vamos a definir como el fluido en reposo o cuando se desplaza como un sólido, es decir, cuando no existe un esfuerzo tangencial. Los esfuerzos existentes solo son como presión y la presión va a ser considerada como una escalar. La condición para un flujo estático es que la suma de sus fuerzas sea cero. Y a partir de esta conclusión, uno puede llegar a la ley hidrostática. Y además, la misma ley hidrostática nosotros la podemos definir como la variación menos el peso específico de un fluido por la diferencia de altura. Voy a darles unas recomendaciones generales para desarrollar los ejercicios que tengan que ver con la hidrostática. ¿Qué es lo más importante? Uno tiene que establecer puntos de referencia. ¿Cuál es la referencia recomendada? Utilizar en cero en la referencia de altura más baja. ¿Por qué? Porque casi siempre tienen la opción de ver cómo se comporta superiormente, más no inferiormente. Por eso les recomiendo utilizar en cuanto a altura la referencia más baja como el cero. No obstante, si ustedes la fuerzan a tener un tipo de referencia, ustedes no tienen mucho más que hacer. Y por otro lado, otra recomendación para desarrollar ejercicios es establecer una presión de referencia, y la expresión de referencia que conviene utilizar es la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque todos los equipos están referenciados con respecto a la presión atmosférica. Por lo tanto, conviene mantenerse de forma consecuente. Ahora sí que sí, vamos a desarrollar dos ejercicios breves, pero son ilustrativos para lo que nosotros vamos a ver como hidrostática. El primer ejercicio es un estanque cilíndrico, como se muestra en la figura, con una tapa hemisférica, contiene un líquido volátil y su vapor. El fluido tiene una gravedad específica de 0,8. Entonces ya tengo el SG de este fluido. Y la densidad de vapor es despreciable. La presión de vapor absoluta en el estanque, absoluta, es decir, vamos a tener que establecer una presión de referencia para poder determinar valores de presión. La presión absoluta del estanque es de 120 kilopascales y la presión barométrica es de 101 kilopascales. Entonces, para poder determinar las presiones, nosotros lo que vamos a hacer generalmente sería restarle a nuestra presión absoluta nuestra referencia, que en este caso va a ser la presión barométrica.
determine la medida de presión del manómetro de la esfera, la presión esta, y la altura del mercurio en el manómetro. La altura en el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer en todos estos ejercicios es establecer referencias. Nuestra referencia va a ser nuestra presión barométrica de 101 kilopascales. Esa va a ser nuestra referencia de presión. ¿Y cuáles van a ser nuestras referencias de alturas? Nosotros convenientemente, en este punto sí que no nos convenía tomar el 0. ¿Por qué? Porque íbamos a tener que sumarle a distintas presiones muchas alturas con respecto a lo que indica la ley de la ley hidrostática. Entonces, en este punto conviene tomar un punto 0, aquel que yo pueda anular las alturas de distintas presiones. Entonces, yo tomo como punto 0 el valor que pasa a través del punto 2, que es el punto donde se ubica el manómetro, un punto 3 en donde hay una interfase de mercurio y volátil, y un punto 4 cualquiera. Entonces, ese es el primer paso, establecer las referencias. El segundo paso, o el paso 1.2, es determinar los puntos que son interesantes para poder calcular esta ley hidrostática. En este caso, los puntos interesantes para poder calcularla serían todas las interfaces, por supuesto. La interfaz 1, la interfaz 3, que es donde hay una interfaz con el fluido, la interfaz 5, que también está en el aire, o sea, está haciendo una interfaz con el mercurio con el aire, y además vamos a agregar dos puntos que pasan pasan en la misma línea que el punto 3, que sería el punto en donde se encuentra el manómetro, que es al cual le vamos a calcular la presión, y un punto donde el mercurio tiene la misma altura que en el punto 3. Importante, no mucho, pero sí probablemente lo vamos a utilizar. ¿Se entiende cómo se establecieron las referencias en este ejercicio? Sí, profe. Bacán. Ya. Entonces, el siguiente paso, a partir de las referencias que ya tenemos, es determinar valores de altura y presiones a calcular, o las que nosotros o las que ya tenemos definidas. Entonces, vamos a ir punto por punto. Ya. El primer punto, que es el de la interfaz, nosotros sabemos, de acuerdo a enunciado, que la presión absoluta de este punto es de 120 kilopascales. Entonces, nosotros le restamos la presión de referencia y obtenemos la presión relativa con la cual nosotros vamos a trabajar, que van a ser 19 kilopascales. Y una altura 1 a partir de este 0 de 1 metro. El punto 2, que es la presión que nosotros queremos, una presión que nosotros queremos calcular, y su altura es 0. De la presión 3 tampoco sabemos el valor en la interfaz, y también sabemos que la altura es 0. El punto 4 tampoco sabemos el valor de su presión, y también sabemos que la altura es 0. Y del punto 5, nosotros sabemos que, de acuerdo a que como está en contacto con el aire, que sería aquel que tiene la presión atmosférica, como está en contacto con la atmósfera, su presión tendría que ser la presión atmosférica, su presión absoluta es la presión atmosférica. Pero, como nosotros estamos trabajando con relativas, restamos este valor y obtenemos un 0. No es que no existe, no es que hay un vacío ahí, sino que nosotros relativamente estamos hablando de un 0. Y la altura 5
es la altura en que está referenciada a H, que es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, nuestro ejercicio tiene 1, 2, 3, 4 incógnitas, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 ecuaciones con las cuales podríamos llegar a encontrar nuestros valores. ¿Cómo lo hacemos? Paso 3. Desarrollar la ley de la ecuación de la hidrostática. Lo primero que vamos a hacer va a ser relacionar el punto 1 y 2, utilizando la expresión que es la variación de presión es menos el peso específico de algún fluido por la variación de altura, que en este caso vamos a utilizar delta H. Entonces, vamos a ir con cada uno de estos valores. Eso parece una O, así que lo voy a borrar por si cabe alguna duda en algún momento cuando suba las diapositivas. Ya. Entonces nosotros estábamos desarrollando la ecuación de la ley de la hidrostática en nuestros dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 nosotros habíamos dicho que este valor era de 19 kilopascales y la altura 1 era de 1 metro, pero la altura 2 era 0 y la presión 2 es un valor que nosotros tenemos que calcular. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Reemplacé con los valores que ya tenía en el paso 2 y expreso esto, el valor del peso específico del fluido, en función del SG por el peso específico del agua. ¿De qué forma? Como yo les había explicado, la gravedad específica de un fluido F es igual a el peso específico de este fluido dividido en el peso específico del agua. Por lo tanto, este valor yo lo tengo por enunciado. Entonces, yo quiero encontrar el valor del peso específico del fluido. Por lo tanto, yo digo que el valor de la gravedad específica del fluido multiplicado por peso específico del agua me da igual a el peso específico, perdón, el peso específico del fluido, que es lo que yo utilizo en la ecuación de la ley de la hidrostática. ¿Se entiende cómo llegué a eso? Sí. Bacán. Entonces lo único que hice fue reemplazar y calculé cuánto era el valor de la presión en 2. De la misma forma, yo voy a evaluar el punto 2 y el punto 3. Como a mí no me interesa lo que pasa entre medio del fluido, si hay un codo o si existe un codo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, lo que a mí me importa es la presión, comparar las presiones de los dos puntos y ver si entre estos dos puntos hay diferencias de altura. Como entre ambos puntos no hay diferencias de altura, uno dice que esta diferencia es igual a 0. O sea, Z3 menos Z2 es 0, obvio, porque están a la misma altura. Por el gamma del fluido que da lo mismo en este punto. Y decimos que la presión en 3 tiene que ser igual a la presión en 2. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque nosotros ahora relacionamos la presión 3 con la presión 4. ¿De qué forma? Ahora decimos
como el 3 estaba en la interfase, tiene el mismo valor para la parte del fluido que para la parte del mercurio. Entonces, mi presión va a ser la misma. Pero ahora, como tengo otro fluido y voy a tener, como voy a tener otro fluido, yo ahora en este punto estoy como o sea, justamente estoy cambiando de fluido. Por lo tanto, yo hago un análisis en otro punto conveniente. ¿Cuál es el punto conveniente? El punto que tiene las alturas iguales. ¿Para qué? Para decir que la presión 3 es igual a la presión 4. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra ley de la hidrostática no hay variaciones con respecto a la altura. Finalmente, yo utilizo la ley de la hidrostática en el punto 4 y en el punto 5, en donde efectivamente hay una variación de altura, por lo tanto sí va a haber una variación en la ley de la hidrostática. Se hacen las diferencias de la ley. Nosotros utilizamos el peso específico del mercurio por las diferencias de altura, que sería en nuestro caso el valor de H que tenemos que calcular. Luego yo reemplazo. Como yo sabía que este valía 0 por lo que habíamos mencionado anteriormente, P4 es el valor que yo tengo acá, es igual a menos gamma del mercurio, también me daban el peso, el SG del mercurio, multiplicado por el peso específico del agua por H. Y obtengo finalmente que la altura son 0,2 metros, es decir, 20 centímetros. ¿Se entiende cuál es la lógica de estos ejercicios? Profe, Dígame. la presión 5 se anula porque está expuesta a la atmósfera, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Ah, ya. Porque es lo mismo, porque está en la interfaz con la atmósfera. Por lo tanto, sería igual a la presión atmosférica. Pero eso es Ya, una presión absoluta. Y nosotros, como estamos calculando con presión relativa, teníamos que restarle al valor relativo que nosotros utilizamos, que es la presión atmosférica. ya. Gracias. De nada. Ya. Voy a seguir con el siguiente ejercicio. Por si hay alguna duda con el ejercicio anterior que habíamos visto. Ya. Ya, el siguiente ejercicio es la introducción a lo que nosotros vamos a decir que es la pérdida de carga con respecto al avance de un fluido. No lo vamos a ver específicamente como pérdida de carga, pero es importante que ustedes empiecen a darse cuenta que efectivamente va a existir una variación de presión entre una parte A y una parte B en un flujo. Entonces, el flujo que atraviesa por la tubería de la figura se relaciona con la diferencia de presión entre los puntos con la siguiente ecuación. Eso no es tan importante en nuestro ejercicio por el momento. Para valores determinados de gamma y unas alturas fijas, vamos a encontrar la diferencia de las presiones. Es decir, lo que yo tengo que encontrar es una diferencia entre A y B. Pero esta diferencia tiene que ser un valor. ¿Por qué? Porque yo tengo valores de distintos pesos específicos y de distintas alturas. Por lo tanto, yo voy a encontrar un valor numérico. No sé si nos va a dar en kilopascales o en pascales, pero a priori nuestra diferencia de presión va a ser un valor numérico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ingeniárnoslas de alguna forma para obtener un valor numérico de esta diferencia de presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero va a ser establecer una referencia. ¿Cuál es la referencia que nosotros vamos a utilizar?
Nosotros en general vamos a establecer líneas en donde están las interfaces del fluido para poder hallar todos estos puntos y hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero nuestro punto cero se va a dar en donde nosotros vamos a medir la presión A y B. Aquí nosotros vamos a tener nuestra altura cero. ¿Ya? Presión, a priori, no vamos a considerar ningún tipo de variación de presiones, pero es un tema a priori, porque después vamos a ver que efectivamente nosotros podemos reemplazar estos valores. Luego, vamos a seguir con la misma lógica. Determinar los valores de las alturas y presiones a calcular. Este ejercicio lo interesante de este ejercicio es que nosotros vamos a ver diferencias principalmente en cuanto a las alturas y el tipo de fluidos y vamos a poder eliminar los valores de presión en función de esto. Entonces, nosotros todos los valores de presión, ya que no los sabemos, los vamos a denominar presión punto. Es decir, presión en A, presión en 1, presión en 2, presión en 3, presión en 4, presión en 5, presión en 6 y presión en 7. Yo marqué 2, 3 y 4 en colorcito para dar a entender que en verdad son de otro fluido, que es en este caso mi gama 2, que puede ser un mercurio, que puede ser aceite, que puede ser cualquier cosa. Y vamos a determinar, entonces, como habíamos dicho que este era el 0, vamos a determinar los puntos a partir del valor 0 y los valores de presión que nosotros vamos a enunciar, pero entonces vamos a ver cómo varían las alturas. La altura, entonces vamos a ir donde están todas las cosas en altura H1. La altura H1, claro, es el valor de la altura del punto 1, del punto 2, del punto 3 y del punto 7. Entonces, 1, 2, 3 y 7 tienen valor de la altura de ellos es de 1 metro o de H1. Para el caso de H1 más H2, es decir, están elevadas un H1 más H2, los puntos 6, 4 y 5. 6, 4 y 5, que valen 1,5 metros o H1 más H2 metros. Finalmente, como nosotros habíamos establecido, que la altura de referencia 0 va a ser justamente los puntos en donde se mide A y B, la altura de A es 0 y la altura de B es 0. ¿Se entiende lo que hice ahí? Si quieren puedo volver a repetir o continúo. ¿Puedo repetir, profe? Por supuesto que sí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, nosotros no sabemos los valores de las presiones. Nuestro objetivo entonces es calcular la diferencia de la presión A con la presión B. Vamos a ver cuál es la diferencia de eso. Nosotros, como datos, a nosotros no nos dieron cuánto valía ninguna presión. Por lo tanto, nosotros al momento de definirnos estos puntos, que son puntos bien estratégicos, la verdad. O sea, la forma de elegir los puntos fueron, primero, encontramos las interfaces de los fluidos. Por ejemplo, aquí hay una interfaz, y aquí está la otra interfaz. ¿Y qué se hizo? Se establecieron líneas rectas. Entonces,
yo tiré una recta desde el inicio de A hasta B y también podría haber tirado una recta acá. Horrible mi recta, déjame ver si la puedo mejorar. Pero, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo elegí los puntos de referencia? Porque ahí debe estar la parte como más compleja. Sí, se entiende. Bacán. Entonces, al momento de elegir los puntos de referencia, yo lo único que hice fue ponerles nombres, ponerles valores de presión y valores de altura a todos estos puntos que yo elegí de referencia. Entonces, como yo no sé ningún valor de ninguna presión a priori, todas las presiones se van a llamar P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, PA y PB. Respondiendo que la P1 es la presión en el punto 1, el P7 es la presión en el punto 7, por ejemplo. ¿Eso se entiende? Sí. Ya. Entonces, después de eso, yo dije, ya, a partir de mi cero, que yo dije que yo había impuesto que era en el punto en donde está A y B, o donde nosotros vamos a medir esos puntos A y B, ese va a ser mi valor cero, o sea, esa va a ser mi referencia de altura cero. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Dije, ya, yo tengo este valor de altura, H1. Tengo este valor de altura, H2. ¿Cómo los tengo? Me los daban en el enunciado. Te voy a ir al enunciado. H1 es igual a 1 metro y H2 es 0,5 metros. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para hacerlo más ordenado, establecí todos los puntos con su presión y con su altura. Entonces, los puntos 1, 2, 3 y 7 tienen una altura H1 que era igual a 1 metro. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bacán. Y entonces, los otros puntos que están arriba, o sea, que tienen H2 centímetros o H2 metros más, les voy a poner H1 más H2. ¿Por qué? Porque voy a estar elevándome H1 y además el H2. Entonces, me quedaría el punto 4, 5 y 6 como H1, es decir, 1 más 0,5 que era H2, 1,5 metros. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora sí entendí, profe. Bacán, Z. Entonces, vamos a seguir. Ahí yo dejé anotado esos valorcitos para que no se nos olvide. Vamos a usar la ley de la hidrostática para encontrar PA y PB en función de otros puntos. Es decir, vamos a encontrar la presión de A en función de un punto y la presión de B en función de otros puntos. Entonces, vamos a partir con A. Nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros podemos hacer una ley de la hidrostática, en verdad, con cualquier punto de estos. Pero a nosotros nos conviene encontrar un punto en donde solo hay una variación de altura y no una variación de fluido. Entonces, yo utilizo de 1A, en donde solo hay una variación de altura y se sigue manteniendo el mismo fluido 1. Entonces, aplico la misma ley hidrostática. La diferencia de las presiones me da igual a menos gamma del fluido 1 por 0, que sería la altura de A, que habíamos visto anteriormente, menos H1, que habíamos dicho que valía 1 metro. Entonces, mi expresión queda de esta forma. Reemplazando con los valores. No, todavía no reemplacé. Ya dejé todo ahí. Ustedes pueden haber reemplazado, pero también pueden haber dejado así porque después algunas cosas se van a eliminar. Ya, entonces tengo la presión de A en función a la presión de 1. Luego, yo puedo decir que la presión 2, es decir, la presión de la interfase entre el fluido 1 y el fluido 2 es igual a la presión 1. ¿Por qué? Porque no hay diferencias de altura. Y sigue siendo el mismo fluido porque está en la interfase. Y además, entre
2 y 6 también puedo hacer una relación, porque hay una diferencia de altura de H2, pero no una diferencia de fluido. Por lo tanto, yo expreso P2 en función de P6, de gamma 1 y la altura. Entonces, yo sé que P2 es igual a P1. Y P1, bueno, y PA está expresada con P1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo estas tres fórmulas y las combino de forma conveniente, tal que la presión de A me da igual a este valor. ¿Por qué? Porque era igual a P2, que P2 al mismo tiempo era igual a P1, y yo reemplacé este valor. O sea, reemplacé la expresión P6 más gamma 1 por H2 en la presión 1 y me quedó que la presión de A es igual a P6 más gamma 1 por H2 más gamma 1 por H1. ¿Se entiende cómo llegué a esa expresión? Ya, o sea, les digo cómo se me hubiese ocurrido. ¿Cómo se ocurre uno? Yo al menos lo veo así, como que tomé esta parte de la tubería que tiene este tipo de fluido, yo utilicé de forma conveniente y estratégica todos los puntos para llegar a una expresión así. ¿Por qué me conviene utilizar esta expresión? Porque posteriormente yo voy a poder aplicar otra transformación. Igual esto es medio truculento. ¿Por qué? Vamos a ver ahora la parte D y después vamos a combinar ambos términos y vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos de acuerdo. Ya. A era de esa forma. B, vamos a usar otro color. No va a ser muy clarito. Vamos a utilizar otro color y según yo podemos utilizar de forma truculenta los tres puntos que están aquí. Es decir, yo voy a ver el punto 7, el punto 5 y el punto 4. De la misma forma, voy a encontrar una expresión que relacione la altura 1 con PB, es decir, una variación para que me quede en función de esta. Posteriormente yo utilizo una interfase y después de la interfase reemplazo. Entonces, utilicé B y 7. B y 7. Entonces, la diferencia de presión me da igual a gamma 1 porque es el tipo de fluido de 1 por 0, porque acuérdense que la presión de B era 0, perdón, la altura de B era 0, y H1, que sería en este caso 1 metro, que es lo que está aquí. Entonces, así me queda mi expresión de B en función de las presiones. Luego, yo voy a utilizar un cambio de presión nuevamente, pero en función de la altura. Entonces, utilizo estratégicamente mis puntos 7 y 5. Espérense, aquí está mi lapicito. 7 y 5, en donde ahora hay una variación de presión solo por la altura. Entonces yo digo que la diferencia de presiones en el punto 7 y en el punto 5 es igual a menos gamma 1 por las diferencias de altura, que en este caso es H2. Finalmente, yo digo, este punto y esta interfaz deberían tener la misma presión porque no hay cambio de altura ni tampoco hay cambio de fluido. Por lo tanto, la presión 4 es igual a la presión 5. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomé estas tres expresiones y generé una nueva expresión para B, donde B vale este valor.
Yo sé que suena muy truculento y la verdad es que es bien truculento. Por eso, mi recomendación es que entiendan cómo se utilizan las leyes de la hidrodinámica y después ejercicios como estos todos los desarrollen parecido. ¿Cuál es la lógica? Como les había dicho, es tomar una de las líneas que se mantiene el mismo fluido, que solamente hay diferencias de altura. Y cuando uno encuentra una igual a la otra, uno reemplaza y encuentra esta expresión. ¿Se entiende más o menos cómo se llega a las expresiones? O sea, ¿cómo se utilizó la ley de la hidrostática para encontrar las presiones? Sí, no, quizás si quieren puedo repetir. Por lo menos yo entiendo, profe. Bacán. Entonces, igual si alguno tiene una duda, lo podemos volver a tomar después. Ya, entonces encontramos una proyección de A y B. ¿Qué hacemos ahora? Como yo les había dicho, ahí están las expresiones de A y las expresiones de B. Nuestro objetivo, esperen, se voy a cambiar de color porque así no se ve. Nuestro objetivo es encontrar la diferencia de A y B. Entonces, yo utilizando estas dos expresiones, obtengo que la diferencia de A y B es la diferencia entre la presión en el punto 6, es decir, aquí, y la presión en el punto 4. Entonces, el ejercicio se nos empezó a poner un poco más entretenido. ¿Por qué? Porque aquí ya se pasa a otro fluido. Y tenemos dos tipos de fluido. Por lo tanto, ahora el nuevo paso es hacer unas relaciones convenientes nuevamente para poder hallar la diferencia de P6 y P4. Entonces, el paso 4, como les había mencionado, es relacionar P6 y P4. Entonces, si yo utilizo el punto 2 y el punto 6, obtengo esta expresión a partir de la ley hidrostática. Recordando que la diferencia entre ambos puntos es la altura y mantenemos el fluido del tipo 1. Entonces, en el punto 3, donde estamos con el fluido 2 ya, en el punto 3 y en el punto 2 debería estar la misma presión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interfase, es decir, comparte las presiones con los puntos que están en el fluido 1 y con los puntos que están en el fluido 2. Y además tienen la misma altura, por lo tanto es obvio que son iguales. Y después yo digo que de 3 y 4 también puedo obtener una relación. Están en el mismo fluido y solamente hay una variación de altura de H2. Entonces, yo digo que P3 tiene esta expresión. Si yo uno estos tres valores, puedo obtener que P4, o sea, puedo obtener que P2 es igual a P4 más gamma 2 por H2. Y yo digo, reemplazo ese P2 en esa expresión, en la expresión de 2 y 6, y obtengo que P6 por gamma 1 más H2 es igual a P4 más H2, perdón, más gamma 2 por H2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente pasar este P4 para este lado. Y obtengo los valores que yo voy a calcular
para obtener mi diferencia PA y PB, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior. Era P6 menos P4, reemplazo con los números y obtengo la expresión de 2.9 kilopascales. ¿Se entiende cómo se llegó a esto? Todo claro. Bacán. Sí. ¿Cuál es la parte más difícil de este ejercicio? Encontrar de forma inteligente el punto A y el punto B y después relacionar. Por eso mi consejo era tomar el ala del fluido 1, digamos, de la A, el ala del fluido 1 de B y después combinar ambas expresiones. ¿Qué nos demuestra este ejercicio? Este ejercicio nos demuestra que hay una diferencia de presiones, es decir, se perdieron 2,9 kilopascales en pasar de A a B. Esta pérdida de presión, luego la vamos a ver en el término denominado pérdida de carga. Así que es una buena aproximación a los ejercicios que se nos vienen. Ya, vamos a terminar la clase de hoy día. Entonces, las tareas para la próxima clase son revisar la presentación de hidrostática. Les recomiendo fuertemente, les voy a dejar los links en Reco, que revisen las cápsulas que vamos a ver de reología, que fue parte de lo que ya vimos en la contextualización principalmente, y ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a empezar de lleno con ejercicios de la ecuación de Bernoulli, para que la entiendan bien, porque esa es una de las partes esenciales, es el corazón de lo que es un ramo de flujos fluidos, para posteriormente seguir avanzando con la materia. ¿Se entendió lo que hicimos el día de hoy? Sí se entendió, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, tengo que pasar la lista, chiquillo. Así que la voy a pasar ahora. Déjenme ver si esto se me desconectó o no. Ah, no, parece que no. No, dicho y hecho, se me había desconectado el UTEM. Entonces, voy a pasar la lista para que me digan, espérate, ingreso a asistencia. Ya. Yanis Baldú, Valeria Campos, Presente. Maximiliano Castillo, Cristóbal Faúndez, Aquí, profe. Ángelo Fica, Evelyn Fuensalidas, Catalina García, Yo se me puso presente. Yanis, No, Valeria Campos. Valeria Campos, sí te puse presente, ¿verdad? Ah, ya. Estaba Daniel Gómez, ¿cierto? Sí, Daniel Gómez, Presente. Bárbara Herrera, Miguel Lemus, Camila Presente. Mendoza. Ah, Miguel Lemus, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Ya. ¿Camila Mendoza no está? Kevin Olea, Presente. Blanca Orellana, Camila Parragués, Presente. Sebastián Ponce, Presente. Silvana Rubio, sé que Silvana estaba, Pamela Tapia, Presente. Juan Pablo Tovar,
Rodrigo Vargas y Natalie Vergara. Presente. Ya. Entonces voy a dejar de grabar. Esto es acá, dejar de grabar.